Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a todos y a todas las personas que siguen este ciclo de entrevistas Home Sweet Home. Mi nombre es Sigma, la persona detrás de la plataforma About House. Y el día de hoy tengo el placer de entrevistar a una persona con mucha experiencia en el tema de diseño y construcción de viviendas. Estoy con el arquitecto español Juli Llueca, quien trabaja desde 1978 en su taller de arquitectura, ubicado en la ciudad de Figueres, en la provincia de Gerona, en Cataluña, en España. Cuando ellos definen el trabajo de su taller de arquitectura, dice: nuestros clientes saben que escuchamos para interpretar y recopilar sus demandas antes de hacer las nuestras, una vez comprobado que compartimos buena parte de criterios y gustos. No somos los arquitectos de todos los promotores ni viceversa. Esa es un poco la forma de cómo Julie presenta su taller de arquitectura. Y además, una de las razones principales que motiva esta entrevista es un libro que ha escrito Julie, un libro que salió editado en 2015, se llama Guía Emocional del Autopromotor, un libro muy amable, muy cercano y muy recomendable, donde se comparten un montón de información de mucho valor para todas aquellas personas que deciden construir su casa, tal como tú que sigues este ciclo de entrevistas. Precisamente de la experiencia de Julie, de su trabajo y del libro que ha escrito vamos a hablar en esta entrevista. ¿Cómo estás, Julie? Muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir tu conocimiento con las personas que siguen esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola Ima, muy bien y espero que tú también. Te sigo también en tu web, que me ha parecido muy interesante desde que la descubrí y nada, pues yo encantado de conversar contigo. Muchas gracias nuevamente por estar acá, porque sé que tu libro y lo que vamos a conversar hoy va a ser de mucha ayuda para las personas que nos están escuchando. Julie, tú defines de tu trabajo y el de tu taller de arquitectura como un taller de arquitectura de carácter artesanal. Eso me llamó mucho la atención. Cuéntanos un poquito de esa idea. ¿Qué es la arquitectura artesanal y qué hace un arquitecto artesano? ¿Cómo defines esa idea? Bueno, de hecho, tengo mis dudas de que exista una arquitectura no artesanal. Uh-huh. Eh, bueno, podríamos decir entonces que sería construcción o industria constructiva o alguna cosa así. Pero la arquitectura, en la medida en que implica diseñar cosas nuevas, adecuadas a a una serie de funciones y a una serie de ambiciones estéticas, pues es que casi necesariamente es artesanal. Esa es la cuestión nada más, ¿no? Eh, Estamos acostumbrados todos los arquitectos, diría, los que trabajamos sobre todo para autopromotores, pues estamos acostumbrados a intentar entender lo que se nos pide y a hacer algo así como muy a medida, muy a medida, como controlando las distancias, como haría un sastre, solo que para una cosa que dura un poco más que un traje. Okay. O sea, para ti es una condición casi inherente al trabajo del arquitecto el ser un artesano. Sí, yo diría que bueno, los que trabajamos en este tipo de cosas, siempre estamos haciendo cosas por primera y por última vez, Seguro, bien. ese tipo de Seguro que casa. sí. Aunque por supuesto usemos ciertos tics o usemos ciertas experiencias que hemos adquirido, pero el problema a resolver casi nunca es el mismo. Es Y en verdad. este sentido, pues tenemos que... Sin duda que sí, estoy de acuerdo con eso que planteas. Hay una temática que tú declaras muy fuerte en tu página web como parte fundamental, como tal vez la columna vertebral de tu trabajo, y tiene que ver con el tema de eficiencia energética, ¿no? Que lo vienes explorando desde hace muchos años, de que estabas en la universidad, quizás cuando el tema energético no era ni siquiera tan popular o tan demandado como lo es hoy en día. ¿Cuál crees tú que es el rol que juega la eficiencia energética en el diseño de una casa y sobre todo en la calidad de vida de las personas que viven en una casa eficientemente desde el punto de vista energético? No, desde un punto de vista objetivo y actual quiero decir en este año concretamente, Uh-huh. pues yo diría que objetivamente todavía no es muy importante. Tiene más que ver con las actitudes de las personas y muy a menudo quien decide construir su propia casa es alguien que es sensible al tema de la eficiencia energética en la medida en que es sensible, pues, en general al futuro del planeta, para decirlo Ya. rápidamente. Eh, pero no solo por eso. Yo diría que en este momento la eficiencia energética todavía no tiene un sustento de tipo económico en lo que hace a las viviendas de autopromoción, una sola vivienda que alguien se hace para habitarla. Quien se decanta por hacer ciertas inversiones
en eficiencia energética no lo suele hacer, o no solo por razones económicas, puesto que aparte de una serie de ítems que sin duda deberían ser aplicados ya en todas partes y que ni siquiera cuestan mucho dinero, cuando alguien invierte en artefactos o en lo que se llamaría eficiencia energética activa, difícilmente lo puede amortizar en un tiempo razonable. Los vendedores de placas solares, los vendedores de sistemas de geotermia, pues siempre nos van a decir que sí, que es amortizable muy rápidamente. Y no puede parecer que voy contra mis propias cosas, porque como tú has dicho, es un tema que me interesa mucho desde hace mucho tiempo. Pero a pesar de eso, estoy convencido de que hay que hacer el esfuerzo de ir sintonizando con esto, porque es posible que en un plazo muy corto, muy corto, pase de ser poco relevante como lo es ahora, por lo menos en España, a ser bastante más relevante. De hecho, la propia normativa estatal, la española como mínimo, pero también la europea, está siendo muy dura con este tema y está fijando plazos muy cortos para llegar a lo que se está llamando edificios de consumo energético casi cero. Casi cero, sé que no solamente tienen medidas de ahorro energético, sino que ya empiezan a producir energía ellos mismos. Bueno, yo creo que esto es una cosa para a muy corto plazo va a ser así. Y entre tanto, pues hay que estarse a criterios de tipo actitud y conducta, que esto lo saben muchos los psicólogos, la diferencia que hay entre una actitud favorable y luego el actuar consecuentemente con esa actitud. Sin duda que sí. Yo, en fin, más o menos es el panorama. Pero claro, tú hablabas, por ejemplo, de eficiencia energética con sistemas activos, pero también existe, y desde hace mucho tiempo, quizás la arquitectura moderna lo dejó un poco de lado, pero existen también los sistemas pasivos de eficiencia energética, ¿no? Incluso tenemos esa imagen, ¿no?, de la casa de barro, ¿no?, del abuelo. Yo soy del desierto, ¿no?, casas que son muy frescas de día y que te abrigan de noche. O sea, hay también muchas estrategias, incluso parte de la arquitectura vernacular, que tiene que ver casi con el sentido común, digo, la buena orientación de una casa, un material tal vez natural con buena inercia térmica, levantar la casa en los climas tropicales, digo. Creo que hay también herramientas de diseño pasivo que van también en el camino de la eficiencia energética, ¿no? Efectivamente, siempre ha sido así. Lo que sucede es que la industrialización de la construcción ha empezado acabando con formas de funcionamiento que proporcionaban una parte de esa eficiencia energética pasiva. Concretamente, las casas con paredes muy pesadas, sean de barro, sean de piedra, pues en este momento la industria no las está proponiendo y solamente lo hacen quienes tienen una militancia clara sobre estas cosas. En el fondo porque en el abaratamiento general de los productos que se ha producido en los últimos 40 años, como en nuestro caso, pues uno de ellos ha sido la aparición de productos muy baratos para hacer paredes. Entonces, en este momento la eficiencia energética pasiva no es solo, yo sé que, por supuesto, conozco incluso todas las técnicas de construcción en barro, la construcción en piedra, por supuesto, y en barro también, ¿por qué no? En barro seco, incluso en tapial, que se llama en mi país, es decir, barro apisonado, no necesariamente mojado. Lo que quería decir es que, aparte de estos sistemas que la tradición los refrenda y que efectivamente comportan lo que se llama una mayor inercia térmica, que hace que finalmente se soporten mejor las temperaturas extremas, por igualar o por promediar la temperatura del día de la temperatura de noche. Entonces, eso ya es un avance. Pero aparte de eso, incluso con sistemas actuales de construcción, la manera como se orienta una casa, la manera como se disponen los porches, las viseras, cómo se intercepta el sol en verano o cómo se deja que entre en invierno, cómo se ventila la casa. Esto forma parte del bagaje cultural de todos los arquitectos. Pero sí. Todos deben saber eso, yo creo que lo sabemos. Y del sentido común, sentido común. Yo también siempre hablo de eso. Sí, ¿no? Digo, es como
Digo, si, el sentido común, ¿no? Que sé, si vas a la playa, digo, si hace lluvia te pones un Claro, paraguas, digo. Es así. claro, a veces te piden que una enorme vidriera, pero estás mirando al sur y Ya. resulta que te vas a gastar mucho dinero en mecanismos para interceptar el sol cuando no lo deseas. Sí, sí. La gente, parece mentira, pero muchas veces no se imaginan lo que es una vidriera al sur. Estoy hablando del hemisferio norte, obviamente. El hemisferio sur sería una vidriera al norte, Ya. pero ¿cómo es eso en verano? O sea, eso es un captador solar. Se convierte Enorme, tu sí, casa sí, en un sí. captador solar. Te puede subir la temperatura perfectamente pues a 50 grados dentro de casa. Y no Sí, es sí, muy agradable. conozco ejemplos de eso. Oye, Sí, Yuli, sí. vamos, quiero invitarte a hablar directamente de lo que ha sido tu libro. Lo tengo por acá, déjame mostrarlo. ¿Ah? Es un libro muy interesante, muy bonito. Voy a poner acá la tapa para que las personas lo conozcan, ¿no? Es un libro, el 2015, ¿no? El 2015 salió publicado. ¿Estoy Sí, bien? es 2015, casi 2016, sí. Ya. Pero sí es. Ahí va. En este libro, ¿no? Que yo leí con mucho agrado, me gustó mucho, es un libro muy fácil de leer, es un libro muy práctico. De algún modo está toda tu experiencia, ¿no? Como arquitecto se ve reflejada en este libro. También dices información privilegiada para hacerse una casa. Cuéntanos un poco, ¿qué te motivó a escribir un libro, ¿no? Un arquitecto que escribe un libro? Y sobre todo, no es un libro para arquitecto, digo, si bien podríamos leerlo arquitecto, pero ¿por qué escribir un libro y por qué específicamente este libro? ¿Qué te pasó? ¿Qué te llevó a escribir esto? Bueno, escribir un libro es algo que a mucha gente se le ocurre Sí, sin a lo duda. largo de la vida. Estoy bastante mayor, nunca había escrito un libro. Uh-huh. Y claro, no obstante, tengo fama de buen conversador y entonces me gusta escribir por razones prácticas y entonces eso me resultaba fácil. Y bueno, uno escribe un libro a veces como un acto de vanidad, ¿no? Ya. Pero en este caso concreto, más allá de esto, claro, uno puede escribir una novela o uno puede escribir sobre algo de lo que conozca. Yo sé de muchas cosas, pero de todas esas cosas sé poquito. No soy un maestro en ninguna de ellas. Y sin embargo hay una que sí que sé y es lo mío, a lo que me he dedicado. Ya. Entonces, yo quería escribir un libro, necesariamente tenía que ser ese. Tenía que ser ese. Descartar cuentos, cosas así, que bien, podemos pensarlo. Pero tenía que ser ese. Okay. Y concretamente estaba referido pues a la experiencia de bastantes años de ver de qué manera la gente cuando acude al arquitecto y cuando decide hacerse una casa, de qué manera disfruta y sufre. Y son actos relativamente valientes. Lo que hice fue escribir sobre lo que sabía y me divertí mucho haciéndolo, por supuesto. Okay. Sí, 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 Entonces, se refleja eso en el libro. Sí. no, lo de la información privilegiada es que es verdad. Resulta que en este campo, como en muchos otros, cuando uno busca por ahí, casi siempre va a parar a informadores que son interesados, o Claro. sea, que están vendiendo algo. Uh-huh. Entonces, resulta un poco difícil el sacar agua clara de esas cosas. Entonces yo, en este caso concreto, pues podía suministrar información privilegiada, incluso llegando al límite de la corrección política, cuando hablaba de la normativa urbanística y de todas esas cosas. En Sí, sí, fin, que lo he pasado bien y eso es todo. sin duda que sí. Tu libro está estructurado básicamente en dos partes, ¿no? Hay una tercera parte también que das ahí algunos consejos y tomas algunos temas de lo que hablábamos recién, eficiencia energética, casas saludables, pero hay dos partes importantes, ¿no? Una primera parte, ¿no? Donde hablas de los beneficios de hacerse una casa, ¿no? Que está llena de buenos consejos, donde conectas un poco con los lectores, aparece muy fuerte también tu sentido del humor, ¿no? La forma de cómo ves la realidad y lo que te ha mostrado los años de experiencia, ¿no? Y hay algo en el capítulo introductorio que me gustó mucho, cuando hablas de los criterios y objetivos para juzgar una casa. Tú hablas de que dice, bueno, existen casas agradables y existen casas desagradables, casas con encanto y casas sin encanto, pero también introduces una idea que a mí me parece súper interesante y que tú dices que hay casas que son amables, hay casas que son amables. Cuéntanos un poco de esa idea y ¿cuándo dirías tú que estamos en presencia de una casa amable? Bueno, es muy intuitivo. De hecho, más que una idea, es un adjetivo, es un epíteto, una Uh-huh. palabra para designar casas que nos gustan. Claro, la casa tiene que ser amable en principio para su propietario, Sin duda. pero también porque para sus amigos. Porque para los amigos que se supone que comparten ese concepto y posiblemente otros.
Entonces, amable quiere decir que es una casa, primero que no es pretenciosa y después que cumple sus objetivos actuales, que se deja manipular, que se deja rehacer, rehabilitar, que se adapta relativamente a nuevas necesidades, que está bien orientada, que distributivamente es correcta, que sus circulaciones están bien. O sea, muchas de esas características son los que nos enseñan los arquitectos en las escuelas, ni más ni menos. Pero luego, por encima de eso, está también la amabilidad, que bueno, que corresponde al concepto friendly en inglés, que creo que está cogido de ahí. Responde a que alguien se sienta bien ahí en ella. Y sobre todo responde a cómo evoluciona la percepción de la casa con los años. O sea, las casas amables, cuanto más años tienen, más queridas son. Y llega un momento en que nadie se acuerda quién era el arquitecto ni falta que hace. Seguro. Porque ya la casa ha evolucionado, se ha adaptado a sus habitantes, o sus habitantes se han podido adaptar a ella con facilidad. Y son casas que la gente las enseña con gusto después de 30 años. Sí, no sé. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia de ese tipo de casa amable, ¿no? Yo creo que no hay persona que no haya ido a una casa o estado en una casa que dice, independiente si la defina conceptualmente de ese modo, pero siente que es una casa linda, ¿no? Agradable, que llega la luz. Ya, sin duda que sí. Hablas también en tu libro acerca de los deseos y las necesidades que mueven a las personas que se quieren construir una casa. Y nos haces una advertencia interesante, ¿no? A modo de buen consejo. Nos adviertes que los deseos debemos mirarlos a veces con mucha desconfianza. Y pones dos elementos de juicio que podrían ser en algunos casos casi equidistantes, ¿no? Estar muy lejos uno del otro. Que dice, hay que medir muy bien lo que se quiere con lo que se puede. Nos das ese consejo. Dice, ojo con eso. Mide muy bien lo que quieres con lo que puedes hacer. ¿Qué consejo le das a las personas para poder conjugar con maestría y con lucidez lo que uno quiere con lo que uno puede hacer? ¿Qué pasa? Porque yo estoy de acuerdo con eso. A veces queremos muchas cosas, pero tal vez no es lo adecuado. ¿Qué pasa ahí? Son dos cosas bien diferentes. Lo que uno quiere que lo que uno puede. Son diferentes en el sentido siguiente. El deseo es algo que, no sé, cantidad de psiquiatras se han ganado la vida hablando de esas cosas. Saber conocer tus propios deseos. No basta con que un día te levantes y digas, me gustaría criar caballos. Ya. Muy bien, pero luego te pones a criar caballos y te das cuenta de que no te gustaría criar caballos. Claro. O sea, a veces hay esa confusión. Eso es un tema que no tiene nada que ver con la arquitectura, tiene que ver más bien con la psicología. Pero yo en algún momento tuve mucho contacto con psicólogos a través fui profesor de un máster en intervención ambiental y bueno, se me ha contagiado un poco de esas cosas. Sí, pero es verdad que existe esa diferencia, ese juicio que al que debemos someter lo que creemos que queremos. O sea, es lo que uno cree que quiere, lo que uno quiere de verdad. Uno cree que quiere cualquier cosa que le seduzca instantáneamente. Es un enamoramiento. Pero sí, luego uno, a casa tiene que vivir igual que con una esposa o con un esposo o con quien sea. O sea, no basta con enamorarte de golpe para que procedas en consecuencia. Entonces, en primer lugar, el tener herramientas y tener capacidad para poner en juicio tus propios deseos. Después está lo que funcionas con lo que puedes. Poder, bueno, te podría decir en dos sentidos. Poder en el sentido económico, que lo puedas pagar, y después también que puedas, yo que sé, ir a vivir ahí. Igual resulta que no es el sitio donde trabajas y te gustaría vivir en un sitio, pero no sabes de qué vas a vivir. Entonces, eso ya va más allá de la casa. Eso ya va en la elección del sitio para vivir. Es otro tema más grande. Pero luego está también aquello que puedes o no puedes en función de las leyes. De las leyes y muchas veces de las costumbres. Es decir, hay países que son muy, no sé si decir avanzados, pero muy estrictos en la aplicación de normativas urbanísticas y al lado otros que no son nada. O sea, en España hay regiones que son muy estrictas y regiones que no son nada estrictas. Esto es políticamente incorrecto, pero es absolutamente cierto. Pero por encima de la normativa urbanística, de lo que las normas urbanísticas te dejan hacer o no te dejan hacer,
llegando a la estética, no solamente al volumen, sino también a los usos, a lo que pongas dentro de la casa, etcétera, etcétera. Además de eso están otra cosa que son las costumbres. Donde no llegan las normas, existen costumbres. Incluso cuando alguien decide vulnerar las normas, ha de saber hasta qué punto las puede vulnerar. Sin duda. Y en fin, eso es el tema, el tema de... Y ligado a eso, ¿no? Que independiente de la normativa, que sin duda es importante, ¿no? Y es el rayado de cancha que todos tenemos, tú hablas de que una casa debe tener carácter, ¿no? Y lo defines como un criterio unificador concreto y reconocible, ¿no? Para que finalmente la casa no termine siendo como un monstruito, ¿no? De Frankenstein lleno de cositas sacadas de aquí y de allá, ¿no? ¿Cómo se trabaja para llegar a definir el carácter de una casa, ¿no? ¿Y cuál es el rol que tú crees aporta un arquitecto en la definición de eso, ¿no? De ayudar. Bueno, según el arquitecto que escojas, no vas a poder evitar que tenga carácter, pero el carácter del arquitecto no es tuyo. Yo creo que las casas son profundamente personales de sus propietarios. Y entonces ahí hay un pequeño conflicto que siempre lo hemos tenido. Los arquitectos nos gusta nuestra profesión en general y muchos arquitectos tenemos un estilo determinado. Cuando alguien te busca, pues a veces te busca porque ha visto otras cosas que has hecho. Entonces los estilos ya comportan un cierto carácter de la casa. Pero si no hay un acuerdo con los propietarios, ese carácter se desvirtúa. Y al revés también funciona. O sea, una casa sin ningún carácter, absolutamente neutra, puede llegar a tenerlo porque sus propietarios saben imprimírselo. Pero eso ya no lo podemos enseñar yo como sea. Tiene que ver con el buen gusto, con el saber vivir, con ciertas virtudes que no son de muy mal adquirir, aunque uno compre el libro. Sin duda que sí. Hay otra parte que a mí me parece muy importante de tu libro, que la leí con gusto y me gustó porque tú entras casi ahí como, bueno, es el capítulo 2, ¿no? Tú hablas acerca del sitio, ¿no? La elección del terreno, ¿no? Le das importancia, lo llamas el sitio. Dedicas un capítulo a hablar acerca del sitio donde se va a construir una casa y le das una importancia, ¿no? Que me llamó la atención, le das mucha importancia, casi sagrado diría yo el valor que le das al sitio. Y nos recomiendas incluso a los lectores del libro que nos tomemos con mucha calma ese proceso, ¿no? Si es que ya no tenemos un sitio, si lo estamos buscando, a dedicarle un tiempo a buscar el sitio e incluso a enamorarnos de él. Dice que en lo que respecta a la vivienda el emplazamiento lo es todo, tú dices lo es todo. Eso es muy categórico, es muy fuerte. ¿Por qué crees que la elección de la casa representa para ti casi el 80% del encanto de una casa? ¿Qué tan importante es el sitio, el lugar donde se construye una casa? Bueno, estoy seguro que he puesto eso en el libro, pero yo lo matizaría bastante. Sí, es drástico. Primero porque no siempre... yo he visto muy buenos diseños de casa en lugares terribles. Muchas veces la gente ya vive en un sitio y no tiene ninguna intención de cambiar. O sea, por mucha globalización que corra y por mucho que nos movamos para arriba y para abajo, todavía la mayor parte de la gente ya sabe dónde vive y dónde va a vivir, o no tiene intenciones de cambiar. Bueno, estamos hablando de entornos genéricos, de una ciudad, de un país incluso. Pero cuando hablaba del sitio me estaba hablando de la parcela concreta. Cuando alguien se hace una casa, a veces sucede que su papá le ha regalado el terreno al lado de donde vive él, porque así cree que lo va a cuidar cuando el papá sea mayor. Pero bueno, eso es un caso de los muchos que pueden haber. Pero muchas veces la gente cuando se hace una casa tiene que escoger dónde la hace. Y no estoy hablando en qué país, que eso es un tema mucho más problemático, sino simplemente de en qué parte de su pueblo la hace, en qué parcela, si la hace dentro de una ciudad compacta o se va a las afueras, a una urbanización, o al contrario, y al extremo se va a vivir solitario en mitad del campo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí está el sitio, y el sitio ya no solamente es esa decisión, que esa es muy personal, sino ya decidido que uno se va a vivir al campo, ¿en qué campo? Decidido que uno se va a vivir en una urbanización, ¿en qué urbanización? ¿En qué parcela? Incluso, mirando hacia dónde. Sí. Y si uno está dentro de una ciudad y tiene que construir entre medio de otros dos edificios, pues claro, yo le daba mucha importancia a eso, porque si uno es capaz de imaginarse las implicaciones que tiene, pues puede saber que el sitio concreto donde edifique pues significa unas vistas, significa unas exposiciones al sol y al viento, significa unas vecindades, significa una privacidad o una no privacidad,
significa un ruido o no un ruido. Y esto no solamente a tener en cuenta cuando uno llega allá y lo mira, sino uno tiene que imaginarse cómo va a seguir creciendo eso. Claro, sí, Es sí. decir, hay grandes problemas con cuando alguien se compra una parcela al lado de otras que no están y dice, qué vista más buena, y luego resulta que va a ir un vecino y le tapa la vista cuando él edifica. Entonces todo eso, ahí, bueno, la gente lo puede imaginar perfectamente si tiene un poco de lógica y si se aplica a su oficio de autopromotor, que es un oficio, Sí. y si... Pero bueno, también lo que puede hacer es pues, apoyarse en un arquitecto. Porque siempre lo que digo es que lo más práctico que se puede hacer, si se tiene que acabar pagando un arquitecto, es usufructuarlo desde el primer momento. Seguro. Y por eso los arquitectos... Sacarle el mayor provecho posible. Claro. Sin duda que sí. Sí, incluso en una parte del libro tú cuentas tú recomiendas, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estudiar la normativa, o sea, el plan urbanístico, ¿no? ¿Qué va a haber ahí en mi barrio? Que para veces puede ser un terreno vacío, pero bueno, ¿qué va a pasar ahí? Si va a haber un parque al lado o si va a haber una torre de 20 pisos. Pero también tú dices, bueno, vayas a acampar, vaya a dormir ahí una noche, vea por dónde sale el sol, cómo cantan los pájaros. Digo, Sí. cosas que parecen muy románticas o de los 70, pero mira que tienen sentido, o sea, es Tiene importante, mucho ¿no? sentido. Es importante, ¿no? Bueno, pero ¿por dónde sale el sol? Y cuando llueve, ¿qué pasa? ¿Se inunda el terreno o está pendiente? ¿Qué pasa? Digo, hay cosas como bien prácticas que se podrían hacer, ¿no? Para saber dónde van. Vaya a hablar con el vecino, ¿no? Lo primero. Sí. Sí. Y importante hablar con los vecinos porque igual resulta que es un vecino que más vale que no sea su vecino. Sin duda. Tienes sin que duda, escapar corriendo. sin Entonces duda. ya eso es disuasorio. Sin duda. El libro está lleno de eso, yo por eso digo, por eso lo recomiendo, porque de todo esto que hablamos medio en serio, medio en broma, está plagado de esos buenos consejos. Hay una etapa, hay una idea que la mayoría de la gente seguro intuye, ¿no? O eso espero yo, ¿no? Que no se puede construir una casa donde quieras ni como quieras, ¿no? Y en estos temas la normativa que rige nuestro terreno, la construcción de una casa son bastante claras, en algunos lados son más flexible o más estricta, pero las normativas ahí están y hay que prestarle atención, ¿no? Aparte de las normativas hay otro punto al cual vale la pena ponerle atención. Tú hablas de los usos y costumbres respecto a los vecinos, lo que hablábamos recién. Es lo que tú denominas como el entorno humano de la casa, ¿no? No es solo el paisajístico ni en cuanto a las normativas, hay un entorno cultural, social, donde vamos a construir una casa. ¿Cuál es el valor de ese entorno humano que tú describes? ¿Qué tan importante es conocerlo? O sea, acercarse a saber quiénes van a ser tus vecinos, quiénes viven ahí, cómo están organizados. Para un autopromotor, ¿qué valor tiene eso de ese entorno? Básico, yo creo que cualquier persona con un poco de prudencia estará preocupado por eso, aunque no sepa cómo hacerlo. De hecho, uno de los factores que más importante tienen a la hora de que la gente escoja dónde vivir es el vecindario. ¿Qué perfil de personas hay? Ya. Lo que pasa es que esto que comentas no tiene tanto que ver con el perfil de personas, que son, pues yo que sé, de una clase social determinada o de unas formas de vida determinadas, sino de forma mucho más concreta. ¿Quién es tu vecino de al lado? Ya. O sea, ya... Entonces, claro, yo ahí eso me parece muy importante porque la gente cuando finalmente se construye una casa y no un apartamento en un bloque de habitaciones dentro de una ciudad, lo primero que cree, en más o menos fundamento, es que eso es una república independiente y que por fin se va a librar de los vecinos y va a poder hacer lo que quiere. Eso, dependiendo del nivel de prudencia de cada persona, pues da lugar a una situación u otra. Pero en urbanizaciones, en sitios donde la gente suele hacerse esas viviendas unifamiliares, son muy frecuentes los conflictos, muy duros entre vecinos. Incluso Y legales, son conflictos incluso llegando a ser conflictos legales, ¿no? Legales o... Sí, en principio no son legales, pero pueden volverse legales. Hay hasta asesinatos, ¿eh? O sea, además he conocido últimamente. O sea que, bueno, no es para reírse, pero sí. Cosas tontas, como que alguien decide hacer una barbacoa y le echa el humo al vecino. Entonces el vecino, el que tiene la barbacoa, no puede concebir que no tenga el derecho a hacer una barbacoa. Y el otro no puede concebir que tenga que sufrir el humo de su vecino. Y eso puede dar lugar a situaciones muy violentas. Y la menor de las cuales es enemistad.
Y no hay nada más duro que estar enemistado con tus vecinos. Entonces, de la misma manera que el sitio es muy importante, armonía con los vecinos, como mínimo que no haya enemistad, es muy importante. Yo siempre recomiendo incluso ceder aunque no se tenga que ceder, pero para que no se estropee el clima entre ellos, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues sí, yo lo que recomendaba era cuando alguien va a hacer una casa y existen otras dos a los lados, o aunque no sea exactamente a los lados, muy cerca, pues uno puede saber que al hacer su casa les va a alterar el entorno a los vecinos. O sea, ellos van a... Y además se lo va a alterar para peor. Es casi seguro. O sea, seguro que estarían más contentos con tu parcela vacía, no con tu parcela con una casa encima. Les vas a quitar vistas, les vas a quitar privacidad, les vas a someter a lo mejor a ruidos o un día vas a querer hacer una fiesta y antes ahí nadie hacía una fiesta porque era una parcela. Entonces, los vecinos lo miran siempre como un acto agresivo que tú hagas la casa. Entonces, una de las pocas maneras que hay de intentar desactivar eso es presentarse antes y suministrarles información. La gente agradece mucho la información. Es decir, soy su vecino y me voy a hacer esta casa, que les enseñas el proyecto. Ya, si puedes le dices, he procurado no poner ventanas hacia usted, entonces, bueno, esto ya es para nota, ¿no? Claro. Pero, eso no siempre se puede hacer. Pero te puedes anticipar y la gente agradece mucho la información. No quiere decir que sea una vacuna, ¿eh? Porque te puedes encontrar que hagas eso y que entonces el vecino lo interprete como que le estás pidiendo permiso. Y no le estás pidiendo permiso, le estás informando. Estás informando. Pero bueno, eso es lo que se puede hacer. Sin duda que sí, es un buen punto el que abordas ahí, a mí me pareció interesante. En ese capítulo de usos y costumbres, ¿no? Tú también hablas de los usos y costumbres de los constructores, ¿no? Ya estamos entrando con los constructores, con la gente que un autopromotor o un autoconstructor necesariamente va a tener que trabajar y lidiar. Y los constructores son un mundo, son una especie de grupo cultural con sus códigos y todos. Ellos están en tu casa y harán, tú dices, ellos van a hacer las cosas como siempre lo han hecho. Digo, y sí, ellos son así, trabajan así y no van a cambiar ni adaptarse a tu forma de ser. ¿Cómo se debería lidiar con los constructores de nuestra casa? ¿Quién es ese grupo? Lo primero, aceptar que son gente valiente, son como los colonos del lejano oeste. Son gente expectativa. Tienen que ir allá, mirar y hacer las cosas rápidamente. Entonces, son cosas que ellos... A ver, evidentemente hay muchos tipos de constructores, pero tienen en común eso, el arrojo, no sé cómo se diría en otras zonas, la valentía, en España se dice echar adelante. O sea, son alguien que coge el tema, coge el toro por los cuernos y lo resuelve, lo tiene que resolver. No puede quedarse pensando demasiado. Entonces, eso hace que sean gente, pues, de una forma de trabajar que puede ser interpretada como agresiva, pero es que además no podría ser de otra manera. O sea, si un constructor, una cuadrilla de constructores debieran funcionar como si fueran físicos nucleares o como si fueran funcionarios, no podríamos pagar nunca la casa. Nos costaría 10 veces más. Ellos llegan, miran, consultan algunos, otros no tanto, toman una decisión y actúan. Entonces, eso hace que se creen conflictos contigo, que eres el autopromotor, que estás con ello, estás empleando ahí dinero. Los tratos económicos con los constructores nunca son del todo limpios, sí, no son del todo claros, porque hay cantidad de motivos para que en el proyecto no estén contempladas todas las cosas, para que surjan imprevistos en el suelo, en otros momentos de la construcción, que encarezcan, casi siempre encarecen, algunos abaratan, pero casi siempre encarecen. Entonces ahí, ¿cómo enfrentarse a eso? Pues lo mejor sería tener un buen equipo técnico que sean honestos, y que hay que pensar que la mayor parte lo son, pero es un campo que se presta no exactamente a no ser honestos, sino a estar en comandita los técnicos con los constructores. Eso no es ser deshonesto. Hay muchos países en que los arquitectos además contratan la obra. Muchísimos países. Sin duda que sí. En España sí, en general, pero es posible que evolucionemos hacia lo mismo. Sin duda. Cuando digo honesto, quiero decir que
que si hay un conflicto con el constructor, un conflicto de tipo económico o de tipo de calidades, pues estén del lado del promotor, que es quien les paga. Sin duda que sí. Entonces, ¿no? Esa es la razón, es lo mejor de estos. Ahora, es verdad que parece que las cosas evolucionan hacia que la gente haga un acto de confianza en un arquitecto o en una empresa determinada que le va a hacer el proyecto y la casa. Ya. Eso también es otra cosa que está pasando, está evolucionando en este Sí. sentido. Sí, justamente te iba a decir de eso, porque a mí me parece que es un modelo más interesante, sobre todo porque el autopromotor, el autoconstructor, por lo general es una persona que no tiene experiencia en tema de constructor, entonces a mí me parece clave que aparezca un profesional que sea el mediador y que vele por tus intereses entre tú como propietario y y los constructores, ¿no? El equipo, que puede ser muy variante, que los constructores cambien, que uno se aburrió, que se va, que vuelve otro. Y me parece estratégico poner ahí entre medio, entre tú y ellos, entre tú y los constructores, una persona de confianza, que podría ser o un arquitecto o un aparejador, como se dice en España, arquitecto técnico, jefe de obra, se le llama en otros lados, que esté ahí, ¿no? O sea, es un tipo de tu confianza que tiene experiencia trabajando con los constructores, ¿no? Por eso es tan terriblemente importante la honestidad. Ya. O sea, no puede ser que te hagan regalitos los constructores. Ya. Sí, no puede ser que no digamos ya que te pasen comisiones. Eso ya es muy feo. Sin embargo, en otros campos, como en el campo, por ejemplo, de los decoradores y tal, es normal y es aceptable, ya se sabe. O sea, no. El problema no es el hecho de que los técnicos sean comisionistas, sino el problema es que no digan que lo son. Entonces, ahí radicaría la deshonestidad. Sin duda que sí, sin duda que sí. Hay una pregunta habitual, ¿no? Y tal vez muy legítima, que ronda la cabeza de toda persona que se quiera hacer su casa, ¿no? Que dice, bueno, ¿cuánto me va a costar hacer mi casa? ¿No? Es como creo que es la pregunta que incluso se la hacen antes de tener el presupuesto para hacerla. Pero se pregunta, bueno, ¿pero cuánto me va a costar? Es una pregunta muy genérica, muy general, pero tú divides, tú haces un ejercicio de acercamiento en tu libro, ¿no? que me parece que ayuda mucho. Divides los costos en 4 grandes categorías, por decirlo así, ¿no? Tú hablas de, bueno, está el coste del terreno, está el coste de la construcción, propiamente tal, está el coste de los técnicos involucrados, las personas que van a trabajar ahí, y están los costes del tipo financiero y notarial. ¿Cómo repartirías tú proporcionalmente los porcentajes en estas categorías? ¿Dónde se gasta más plata en hacer una casa? ¿Dónde se va más el presupuesto? Para acercarnos un poco a esa pregunta. Hay algo que todo el mundo entiende, que el presupuesto de una casa es proporcional al tamaño de la casa. Es decir, cuanto más grande, más cara. Eso todo el mundo lo entiende. Sea del material que sea. Pero dicho esto, sea el material, bueno, claro, sí. Hay una cosa que se llama el precio por metro cuadrado, que con todas las sutilezas que uno quiera, pues nos sirve para medir cuánto vale una casa y para compararla con otra que sea el doble de grande, ya está. Dicho esto, la construcción es algo relativamente fijo, no varía mucho. Por ejemplo, en toda la historia que en España pasó y que en muchos otros países también, que fue primero la burbuja inmobiliaria, luego la gran crisis y todo esto, en todo ese proceso el precio de la construcción no se movió mucho. Subió un poco, algo así como un 5%, hasta tal vez un 10% en la cúspide de la burbuja inmobiliaria, y luego bajó otro poco, pues otro 5 y otro 10 cuando ya la crisis hizo que tuvieron que cerrar la mayor parte de los constructores. Son los que quedaron, pues bajaron un poco. Pero claro, es que en la construcción el margen de beneficio es muy pequeño comparado con el costo. La mayor parte son cosas sensibles, es material y son horas de trabajo. Entonces, eso no se mueve mucho. Dicho lo cual, lo que sí que se mueve, los técnicos les pasa lo mismo, no se mueven mucho. Los costes tampoco se mueven mucho. Lo que sí que se mueve brutalmente es el precio del terreno. Entonces, contestar esta pregunta me obliga a ponerme en dos extremos. En el precio del terreno es algo absolutamente imprevisible, porque el suelo no tiene ningún valor que no sea el simple agrícola. Sí. Y cuando tiene un valor de capitalización es un valor muy bajo. Es decir, una parcela de 400 metros o de un acre, no lo mismo, de terreno para plantar patatas,
pues uno lo puede comprar casi casi con lo que se gastaría en un fin de semana. Ya. Pero como ese terreno sea edificable, esté urbanizado y nada más, eso entonces ya entra en otra categoría, porque ahí aparece lo que es el valor de cambio. Es decir, según la situación en que esté, tiene un valor que no es un valor de uso, sino que es un valor simplemente si quieres llamar así, especulativo. Ya. Pero tampoco me gusta la palabra, porque simplemente quiere decir que hay un problema de oferta y demanda. Ya. Entonces, contestando por fin a tu pregunta, ¿cómo se repartirían 100 euros o 100 dólares de coste de una casa? Pues el terreno puede costar desde el 10% al 40% del valor de la casa. Y más, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero ocultarlo porque si no llegaríamos a extremos ridículos. Claro, puede no valer nada porque te lo han regalado. O porque has conseguido edificar en mitad del campo y resulta que te ha costado, pues, exactamente, no sé, 100 dólares el sitio para hacer la casa. Pero, yendo a lo que pensamos que son sitios normales, la distribución sería la siguiente. En el caso del terreno barato, la distribución de costos serían 10% el terreno, 80% la construcción, 6% los técnicos y 4% otros costes. Esto de hecho a bulto y con todas las aproximaciones que quieras. Pero si vas a un sitio donde el terreno es muy caro, sin llegar a los extremos, llegarías a que el terreno costaría el 40% de tu inversión, la construcción el 50%, los técnicos costarían un 3 o un 4% y los otros costes serían un 2%. Esa es la manera de contestar, ya sé muy confusa, pero vamos, yo creo que lo que hay que quedarse es con la cosa de que el valor del terreno puede aumentar entre el 10 y el 40% de la inversión que uno vaya a hacer. Sin duda. Eso y hay otra bien, si me permites, y es que para saber lo que te va a costar una casa, una manera es ver a cuánto se venden las casas nuevas. Ya. Sí, claro. Es decir, si hay mercado de casas nuevas, tú miras cuánto se vende. Entonces, la gente pensará, si no la hago yo me va a salir más barata. No le va a salir más barata. A ver, sí que le va a salir más barata si la hace igual que la casa que le van a vender. Pero no la va a hacer igual. La va a hacer mejor. Y entonces le va a costar lo mismo o algo más. Pero va a tener otra cosa. Avi, en ese sentido, una pregunta que yo reflexiono mucho sobre esa y he escrito sobre eso. ¿Es posible tener una casa de calidad, una casa amable, como hablábamos recién, con un presupuesto ajustado y en pocos metros cuadrados? ¿Qué piensas de eso? ¿Se puede? Sí, sin duda. ¿Cómo se hace? Primero porque el factor fundamental son los metros cuadrados. Ya. Y te recuerdo que una roulotte tiene 6 metros cuadrados. Una roulotte, una habana de... Entonces ya se sabe que la gente vive fuera, pero, a ver, una casa puede ser amable, y de hecho les llaman bomboneras o les llaman, no sé, tienen un montón de nombres, cuando una casa es muy pequeña, cozy, en inglés se suele decir, y es muy agradable, muy mona, muy bonita, precisamente porque es pequeña. Ya. Entonces, yo he conocido casas pequeñísimas con un encanto brutal. Ya. Entonces, claro, si uno se aviene a vivir en una casa muy pequeña, pero hecha con mucho gusto, evidentemente le va a costar mucho más barata. Si además resulta que usa calidades, cuidado, que solamente atañan, la hace de calidad, pero que atañe simplemente al rendimiento de los materiales y a su durabilidad, que son dos factores. La calidad y otras cosas. Hay también el prestigio, hay también la innovación, hay también otras historias. Pero uno puede en este momento tener materiales de mucha calidad en la construcción a muy buen precio, en términos de mucha calidad, en términos de rendimiento que cumplen su función y su durabilidad. Entonces la contestación es sí, se puede, ajustando los metros cuadrados a lo que uno realmente va a disfrutar en ese momento y reservándose la posibilidad de ampliarla después, y luego escogiendo calidades de los materiales de los que se llamarían calidades de obra, que son las calidades que escogen los promotores para vender. Ahí va. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que se puede. He visto muchos ejemplos, lo he visto. Y creo que también hay cierta responsabilidad también en las personas que quieren hacerse una casa, que la mayoría tiene un prejuicio con la casa pequeña. Bueno, en Norteamérica, por ejemplo, es abismante cómo ha cambiado en los últimos 20 años.
los metros cuadrados de la casa. O sea, cuando el promedio hace 20 años de una casa eran 120, 130 metros cuadrados, hoy creo que va por 260. O sea, es parte también de una sociedad de consumo, pero yo creo que la mayoría de los países también tienen esa imagen, la gente, de que la buena calidad de vida tiene que ver con una casa grande, ¿no? Y a veces ni siquiera hay mueble para ponerle adentro, pero está la idea de que algo grande es bueno. Y ahí yo creo que hay una confusión que te puede llevar a tener casas grandes de muy mala calidad también. Versus lo que hablabas tú, ¿no? Apostar por algo pequeño, que inevitablemente va a ser más económico porque son menos metros construidos, pero de buena calidad. Pero eso creo que ahí también otra vez volvemos, va a depender mucho de la persona también, de lo consciente que sea de ese punto. Yo diría que es más fácil hacer una casa amable pequeña que una casa amable. Uno no tiene más remedio que hacerla bien cuando la hace pequeña, pero cuando la hace grande, claro. Conozco muchos ejemplos. Mira, hay ciertos perfiles de persona que, si pueden, la hacen grande, pero la hacen grande desangelada, no sé cómo se debe decir en otros países de habla hispana. Es decir, mira, me viene ahora, por ejemplo, en los países árabes, o más o menos islamistas, es muy frecuente que la gente quiera demostrar su potencia económica haciéndose casas grandes. Luego esas casas grandes pues pueden tener una sala de 40 metros cuadrados en la cual nada más hay ni siquiera una mesa, porque no la suelen usar, pero sí que la hay, la mesa, no se usa, y luego hay sillas que están repartidas por las paredes a razón de una cada 3 metros. Es ridículo. Casos extremos que hemos visto de un baño de 12 metros cuadrados que tiene el inodoro aquí, en el otro extremo tiene un lavabo, en el otro extremo parece que tiene una bañera, y queda una cosa absolutamente tonta. Y todo eso a pesar de que hay un dicho que de algún arquitecto famoso, no recuerdo quién debe ser, puede que sea Mies van Gogh o alguien así, que decía que la principal cualidad del espacio es la cantidad. Y estoy de acuerdo, siempre que esa cantidad tenga un sentido. Y darle sentido a la cantidad de espacio es más difícil que dársela a la pequeñez. Sin duda. Todo un tema, ¿no? Todo un tema ahí para reflexionar, porque me parece que es muy, muy cultural también. Es muy cultural el tema de... Y ojo que no estamos hablando de casas chicas de 10 o 20 metros cuadrados. De una casa de 70, 80 metros cuadrados puede ser perfectamente muy buena también. Tocas en tu tiempo también el tema de cuánto se demora en promedio. Haces un ejercicio, ¿no? Que también es algo que supuestamente a la gente le debe preocupar mucho, o debe ser una de las preguntas fundamentales. ¿Cuánto tiempo se demora hacer una casa? Suponiendo que todo sale bien, que las cosas van sin grandes imprevistos. A ver, hay que pensar que las casas normalmente las hacen pequeños constructores, cuando no las hace uno mismo, ¿vale? Cuando las hace uno mismo, no puedo contestar a eso, porque depende es muy variable. Sábados y domingos es disponible la persona. Acabo de acabar una casa ahora que la ha hecho un magnífico cliente, magnífico porque es valiente, se la ha hecho casi él, y ha tardado 5 años, creo, en hacérsela. ¿Tú trabajaste en el diseño? ¿Tú trabajaste con él en el diseño? ¿Solo en el diseño? Sí, claro, no, el diseño es mío. El diseño es tuyo, claro. Yo hice el arquitecto. Ya. Claro, yo hice el arquitecto. Él ha hecho todo lo demás con su padre. Él es instalador. Bueno, y es que lo encuentro maravilloso lo que ha hecho. Es una casa además muy moderna, y con unos performances bastante, posiblemente la casa más entre comillas moderna que he hecho últimamente. Wow. Bueno, dicho esto, contesto tu pregunta. Cuando alguien se lo encarga a un constructor, ha de tener en cuenta que ese constructor es un pequeño constructor. Muy raramente será un enorme constructor, salvo que el promotor sea, yo que sé, el gerente de una multinacional y que le hagan el favor de hacerle su casa casi pues una gran constructora. Entonces, ese pequeño constructor tiene un problema de sincronización de obras. Entonces, a veces no tiene más que una y a veces le salen 3 de golpe. Entonces, aunque una casa se puede hacer perfectamente en 3 meses, no habría ningún inconveniente, con una buena coordinación entre los industriales que participan. Yo creo que, contestando tu pregunta rápidamente, una casa tarda en hacerse 1 año. 1 año. Es estadísticamente lo que vemos. Porque en la conjunción entre unas partes y otras se suelen producir parones. Y a veces se producen parones simplemente porque el constructor ha tenido que ir a atender a otra obra.
de la cual va a depender su futuro en los próximos 3 años. Seguro. Eso hay que entender. Y eso no quiere decir que uno no proteste y no haga lo que tenga que hacer. Pero la repercusión suele ser esta. Las casas que yo hago, la que más rápido se ha hecho ha sido 6 meses, pero eso fue excepcional. Suele tardar. Un año sería un tiempo razonable, digamos. Sí. Ahí va. Hay otro buen consejo que tú tocas en tu libro y que me parece muy, muy bien, viniendo también de un arquitecto, ¿no? Y también de tu carácter crítico, que tú dices cómo elegir un buen arquitecto, ¿no? Para construir su casa. Le das ahí un texto, unas cuantas hojas a aconsejar a las personas para elegir un arquitecto. Te hago esa pregunta, ¿cómo se elige un buen arquitecto? ¿Qué hay que mirar? Es que nada más hay una manera, y es conocer cómo funciona, y la única manera de saber conocer cómo funciona es tener referencias. Uh-huh. Sí, a veces se puede sustituir por tener una buena química con él, pero no sé, yo he ganado a algún cliente por simple química, yeah. Sí, claro. Pero luego hemos seguido siendo amigos, pero mi consejo es que la gente se informe, entre otras gente que haya hecho casas, y que como el hacerse una casa es un motivo de tensiones, siempre digo que si uno ha acabado de hacerse la casa y sigue siendo amigo de su arquitecto, ese es un buen arquitecto. Ese es un buen arquitecto, ¿verdad? Ese es un buen arquitecto. Y hombre, si uno tiene 1, 2 o 3 amigos, aunque sean indirectos, que han tenido que sufrir ese proceso, lo cual vale también para el constructor, ¿eh? Eso vale también para el constructor. Porque hay tensiones en la construcción de una casa. Sí. Es un acto deportivo hacerse una casa. Hay problemas. Es verdad. Oye, Julia, al final de tu libro tú haces en este capítulo 3, que dije en esta tercera parte que yo un poco graficaba de cómo está estructurado tu libro, haces una reflexión, distintas reflexiones acerca de temas muy contingentes y relacionados a la construcción de casa. Y una de tus observaciones tiene que ver con una previsión un poco futurista respecto a la construcción de casa. En ese sentido, ¿cómo ves tú el panorama en los próximos años respecto a la construcción de viviendas? ¿Cómo crees que para dónde va esto? ¿Y para dónde va también el camino de un autopromotor, un autoconstructor? ¿Cómo lo ves? A ver, me parece que estoy empezando a cambiar de opinión. Muy bien. Pero todavía voy a mantener la que he tenido hasta ahora. ¿En qué estás ahora? La que he tenido ahora es que yo hace muchos años que hago de arquitecto, sí, creo que hago así como 40. A ver, desde el año 71, sí. Yeah. Muchos años. Sí. Y entonces, sí, siempre, no pasa un año o 2 en que salga un artículo diciendo, parece mentira, las casas se siguen haciendo como en tiempo de los romanos, con todo lo que han cambiado las cosas, lo que ha cambiado la sociedad, lo que ha cambiado la familia, siguen haciéndose iguales. Esto no puede seguir así, vamos a hacer algo al respecto. Esto continuamente se va diciendo. Y entonces yo he llegado a la conclusión que las casas no es por casualidad que sean una cosa de una forma tan y tan conservadora de hacerse. Y lo que explico en el libro, y la conclusión que llego, es que las casas son así porque básicamente son una cosa muy pesada y muy barata al kilo. También me atreví a decirlo así. Un kilo de casa. Tiene que ser pesada, porque las casas son grandes y no se las tiene que llevar el viento. Sin duda. Entonces, una cosa grande, que no se la tiene que llevar el viento, tiene que ser muy pesada. Entonces, tiene que estar hecho con material muy barato. Uh-huh. Con piedras, con fango, con troncos si los tienes, y con poca cosa más, lo que encuentres por ahí. Yeah. O bien con ladrillos que vendan porque se ha abaratado mucho su construcción, o con viguetas de hormigón armado porque ahora ya están industrializadas y son muy baratas, mucho más por supuesto que las de madera o que las de acero, etcétera, etcétera. Pero esa es la razón por la cual los cambios son tan lentos en la construcción. De vez en cuando sale alguna cosa nueva y prospera. O sea, han aparecido los tabiques de obra seca, ahora se están haciendo muchísimo, todavía no en mi región, pero sí en las ciudades, sí. De yeso, bueno, sale la marca comercial que se llama Pladur, pero bueno, de tabiques de yeso prefabricados. Prefabricación ha habido siempre,
Pero la aplicación a viviendas unifamiliares, no se ha hecho casi nunca. Es decir, la prefabricación se ha quedado para bloques de viviendas, para bloques de vivienda masiva. Y últimamente tampoco mucho, que es lo más curioso. Tuvo un furor terrible en los años 60, 50, posiblemente en la posguerra mundial. La posguerra mundial dio lugar a que había que reconstruir muchas ciudades, y cuando se hacían bloques de apartamentos, de comunidades, entonces ahí intervinieron mucha prefabricación. Cuando se ha querido hacer en la construcción de viviendas unifamiliares, no ha funcionado nunca. Eso no quiere decir que mañana funcione. Hasta ahora no ha funcionado. Cada vez que uno va a una feria de la construcción se encuentra el vendedor de casitas de madera preciosas. La gente le encantan las casas de madera, sobre todo en los sitios donde no hay madera, como en España. Y entonces, bien, pues te seducen, vas ahí, lo ves y casi las comprarías. Al año siguiente no están, han desaparecido del mercado, no han conseguido hacer casas, porque es que lo que sucede es que cuando llevas esa casa allá, le haces los cimientos, la colocas allá, la pones en condiciones, resulta que vale lo mismo que haberla hecho artesanalmente, como el listo del cuento, o sea, para que venga el lobo y no la sople. ¿Conoces el cuento de los tres cerditos? No sé si... Los cambios son lentos entonces. Los cambios son lentos en el tema de... Los cambios son lentos. Pero a pesar de todo, lo que quiero decir es que me parece estar viendo que posiblemente en los próximos 10 años pueda cambiar algo eso. No estoy seguro, pero así como antes estaba muy seguro de lo contrario, de que se iba a continuar construyendo igual, con cambios muy lentos, ahora no estoy tan seguro de que no vayan a introducirse prefabricados parciales, pero parciales, siempre. Sí. A ver, y no hablo de cuando se van a hacer casas en un terreno absolutamente llano, en parcelas homogéneas, todas iguales. Ahí sí que se presta a prefabricar lo que sea. Pero entonces ya no son para autopromotor. Entonces la gente se compra la casa. Claro. Y nosotros estamos hablando de autopromotores, quien se hace su casa. Y en ese campo, en el campo de la autopromoción, la incidencia de los prefabricados aumentará, sin duda, pero no creo que vaya a ser muy rápido. Vamos a ver qué pasa. Oye, Juli, para finalizar esta entrevista, hay algo... Tú terminas tu libro con un texto que es muy bonito ahí, que se llama El conjuro a la casa deseada. Es un texto muy personal. Un texto muy personal que a mí me gusta mucho, me pareció bastante honesto e inspirador. Te animo a compartir ese texto con las personas, si te animas a leerlo. ¿Qué te parece? Ahora, que lo lea. ¿Perdón? Me da un poco de vergüenza porque es un texto adolescente, pero es que la fórmula conjuro yo creo que la he usado para más cosas. No fue con la casa la primera cosa que usé. Ese es otro Cuando tema. yo quería que alguien me hiciera, decía un conjuro. Entonces, como me daba resultado, supongo que en algún momento de mi juventud hice este conjuro a casa deseada, y bueno, lo leo. Dale. Dice: deseado sitio, querida casa, solo te imagino y ya me haces feliz. Cuando te alcance, cuando te construya, resultará difícil entender el tiempo pasado sin ti. Todo ese tiempo, que muchos llamarían los mejores años, los del impulso máximo, pasado en sitios anodinos. Pero eso no enturbiará ni un momento mi satisfacción. Veré ese tiempo, que es aún este presente, como necesario para llegar a ti. Solo mi claro deseo, generado en este ostracismo, me está dando la fuerza para buscarte, para encontrarte, para fabricarte. Puedo imaginar las satisfacciones encadenadas que en ti tendré, la paz fértil que me darás, la forma imperceptible en que me transformarás, pero también incluso el aburrimiento, la inquietud pasajera que me traerá la rutina, cuando ya no me acuerde de ahora, cuando no sepa ya valorarte porque te tenga tanto. Espero conmoverte y que te me aparezcas pronto, que ilumines y guíes mi deseo. Espero que me exijas construirte. Es un buen texto, a mí me gusta mucho. Y los conjuros ni hablar. Si a ti te dieron resultado, bueno, vamos a recomendarlos también. A mí me han resultado los
juro. Sí. Sí. Prueba como alguna vez. Se requiere fe. Allá. Julie, vamos, una hora ya de conversación. Quiero darte las gracias por esta amable charla, por compartir un poco. Vamos a dejar los links a tu página web, a tus redes sociales y por supuesto, ¿no? a donde la gente puede comprar tu libro, que es un libro que yo recomiendo mucho. Aquí lo muestro otra vez. Tengo el sol ahí a mano, pero voy a dejar una buena foto en el post. Un libro, ya dije, un libro muy amable, muy lindo, muy fácil de leer y creo que lleno de buenos consejos a las personas que se van a hacer su casa. Muchas gracias, Julie, por darte este tiempo y por acceder a compartir tu conocimiento, tu experiencia y tu actitud con la gente que sigue este ciclo de entrevistas en mi blog. Bueno, yo creo que debo agradecerte a ti haberme prestado tu web y haber hecho propaganda de mi libro, o sea que me parece bien que he salido ganando yo con tu elección. Todos ganamos acá. Espero que a la gente que nos está viendo también les ayude mucho esta entrevista, ya nos lo irán contando en los comentarios. Y bueno, un abrazo, Julie, muchas gracias por este tiempito que te diste. Chao. Gracias a ti. Si te ha gustado este video puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal de YouTube de Bauhaus. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y 3. Visita el blog de Bauhaus, descarga gratis los contenidos que he preparado para ti y suscríbete a nuestra lista para recibir semanalmente más información y contenidos de calidad en tu cuenta de correo. A Bauhaus, diseños para tu casa soñada.